parte de lo que es anticoagulantes es sencilla realmente porque lo que tenemos de anticoagulación básicamente viene desde la base fisiológica. El sistema de coagulación, ¿cuántos ustedes tienen? Fisiología del siglo pasado. Aquí dice química y física, alguien que piensa diferente. ¿No es esto? ¿Piensa diferente? Hay la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Así es? No. Ese concepto de vía hace años que cambió. ¿Cómo lo ven ustedes? Fisiología, ¿correcto? Vía intrínseca y vía extrínseca. ¿Está bien? ¿Coagulación? ¿O no se acuerdan? No, de la coagulación hay otra, son tres separadas, pero no es vía intrínseca y extrínseca, eso ya fue hace tiempo, se les pasó. Esto es cuando pasa el esquema de coagulación. Cada vez que hay una injuria vascular, lo que sucede es que se expone el endotelio. El endotelio no debe estar expuesto. Eso genera una respuesta de las células sanguíneas que responde primero con las plaquetas. En teoría, primero con las plaquetas, pero tenemos en cuenta que todo se activa de manera sincrónica. Tienen 4 fases las plaquetas, seguro que las saben porque en la fisiología: adhesión, liberación, agregación y finalmente el tapón plaquetario en la instancia primaria, y la secundaria viene con los sistemas de coagulación. Tema 1, antiagregantes plaquetarios. Tema 2, anticoagulantes. ¿De acuerdo? ¿Qué es la fibrinolisis? Leiva. ¿Qué es la fibrinolisis? ¿Qué pasa? Cuando uno forma el coágulo, se llena todo el vaso de manera errática, ¿no es cierto? Y luego se liberan fibrinolicina, que remodelan el vaso y recircula nuevamente la sangre de modo adecuado. Quiere decir, tú haces un tapón plaquetario y un coágulo en el vaso sanguíneo que excede demasiado su contenido, que queda esta luz muy chiquita. Viene la fibrinólisis y te limpia el vaso, te lo remodela y te lo deja. ¿Ok? ¿Habrá medicamentos que inhiban eso o no? Por ejemplo, ¿cuál? Fisiología también. Vamos a ver. Hemostasia primaria, ya saben que depende del número de plaquetas. Aquí actúan los antiagregantes plaquetarios y en la secundaria actúan los anticoagulantes orales o parenterales. El parenteral más importante, ¿cuál es? La heparina no fraccionada y luego la heparina fraccionada. Son 2, ¿de acuerdo? Muy bueno para que ustedes, ¿ah? Ahí tienen el sistema de coagulación, tiene 12 factores de coagulación, que son 13 realmente, con el 6 que no existe. Recuerden que el 2 es la protrombina y la trombina en estado activado. El número 10 es el factor de Stuart Power y el número 4 es el calcio. Ahí tienen todos los eventos cuando sucede una ruptura del vaso sanguíneo con el tejido. Vasoconstricción, mediado por prostaglandinas, adherencia plaquetaria y formación definida. Pero si eso fuera cierto, andaríamos todos anticoagulados, ¿no es cierto? Tendríamos nada más un trombo. Hay sistemas en el cuerpo que finalmente bloquean el sistema de coagulación. ¿Cuál es el más importante? La antitrombina 3, también de fisiología. Este mantiene nuestro estado de fluidez en el líquido sanguíneo, de modo que no hacemos un intercambio entre procoagulación y anticoagulación de manera permanente, ¿de acuerdo? Estos de acá, el cofactor de heparina, el heparansulfato, todo lo que tenemos acá, impide que tu sangre coagule. Entonces tenemos inhibidores y tenemos factores de coagulación. Esto ya no existe. Lo vamos a colocar ahora para enseñarles dónde actúan los anticoagulantes, pero ahora existe la teoría celular de la coagulación. ¿Qué es eso en fisiología? Profesora Barbosa. Fisiología. ¿Qué hicieron? Deja teoría. Yo creo que no es profesor que hicieron fisiología en la universidad. En conclusión, lo que dice la teoría de la coagulación que dijo acá, grandes rasgos, Sasha, que eran 3 cosas, se juntan y algo idea. Tienes la idea por lo menos.
la teoría es esa, ¿no? Realmente todos los elementos de la coagulación se activan de manera coordinada y sincrónica. Esta es la plaqueta, el monocito, acá están los factores de coagulación, sobre todo el 7, que convierte el 10 en 10A, ¿de acuerdo? Y el 9 lo convierte en 9A, iniciación, luego viene la amplificación, cuando la protrombina pasa a trombina, aún con la plaqueta en estado no activado, se activa la plaqueta y luego viene la propagación con la formación del trombo. Entonces, esto de la coagulación no sirve para explicarles dónde actúa el anticoagulante, sí, pero como elemento elemento científico para a partir de ahora tomarlo ya no está, ¿de acuerdo? Ahí ven ustedes, ahí está la lesión endotelial, la vasoconstricción refleja, las plaquetas, las cortinas plasmáticas, cómo se van adhiriendo y finalmente cómo forman todos ellos juntos el trombo plaquetario y secundariamente el trombo de subida. Todo camina de la mano, ya no caminan por etapas. Sin embargo, hay un factor común aquí. ¿Cuál es? ¿Quién es el factor de la coagulación más importante que hay que bloquear? Que hay que matar. Son dos. Casi nadie uno. El 10 activado. Muy bien, el piloto. Doctora Juan. A ver, Brescia, Alonso, el 2. El 2 y el 10 son los dos factores que hay que bloquear para que se bloquee cualquier vía de la coagulación. Entonces, los coagulantes tienen en común que bloquean el 2 o bloquean el 10 o bloquean ambos. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tienen ustedes, miren, realmente no estamos lejos de lo que hablamos hoy día. Acá están los anticoagulantes, ¿de acuerdo? Los orales y los parenterales, y pegaditos nomás están los antiagregantes plaquetarios que tienen otro tipo de mecanismo que finalmente terminan en la anticoagulación de esta reacción plaquetaria. Entonces, las plaquetas inician la coagulación, ya lo hemos comentado, luego de que forman el tapón plaquetario, forman un trombo plaquetario, y ahí empieza una agregación plaquetaria muy interesante. A ver, ¿qué idea tiene de una plaqueta? ¿De dónde deriva la plaqueta? Doctora, ¿usted? Doctora. Perfecto. Megacariocito. Se liberan los megacariocitos y las plaquetas se forman así. Primero se adhieren, ¿de acuerdo? Luego hay acumulación y cohesión, síntesis de tromboxano A2, secreción de ADP, agarren estos dos para los mecanismos de acción, coagulación superficial y luego la consolidación. La plaqueta es una célula que tiene adentro actinimiosina. ¿Y eso para qué sirve? La actinimiosina. Perfecto. Entonces la plaqueta llega ahí y al final se contrae y el tapón es adecuado. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el número normal de plaquetas, doctora Camil? Como diría un ferro, o sea, 100.000 a 400.000 en promedio, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, estas plaquetas, miren los dos mecanismos de acción más importantes de la agregación plaquetaria. Y recuerden que la agregación plaquetaria, sobre todo la activación, depende del tromboxano A2, que es de la línea de los leucotrienos, que ya conversamos en AINES, ¿de acuerdo? Aquí está. Si es que se bloquea también la agregación plaquetaria. Entonces, la plaqueta, distinto de lo que ustedes puedan pensar, no es un gránulo inactivo. Esa es la plaqueta. La plaqueta no activada, ¿ok? La plaqueta tiene ¿cuántos receptores? 2B3A, 1A, 2A, receptor GP6, el factor de von Willebrand. ¿Para qué sirve ese receptor, doctor? Me apunto y si ustedes ponen un ya olvido. ¿Pochi para qué sirve? Para que se adhiera la plaqueta al endotelio. Muy bien, Fonseca. Ese es el factor de von Willebrand. Cuando se activa la plaqueta, miren, se llena de estos gránulos y cambia de forma, como muchos durante nuestra vida. Cambiamos de forma y nos volvemos un poquito más anchos y miren cómo se va pegando, ¿de acuerdo? La activación es básicamente cambiar de forma. Y miren en qué se convierte. Secreta gránulos de ADP y de serotonina
5-glutamiina, que básicamente van a llamar a otras plaquetas. ¿Y el puente quién es? ¿Cómo se llama el puente? Entonces, uno hace la coagulación inicial con las plaquetas en este modelo. Si uno bloquea acá la plaqueta, no se va a agregar. Eso es de lo que se trata. Cuando la plaqueta agarra esta forma, se deforma, tiene varios receptores de ancla y luego esta emite estos gránulos, ya no hay nada que hacer. Miren también este receptor P2Y12 y P2Y1. Ahí son receptores llamados también de ADP, que veremos luego en el mecanismo de acción. Entonces ahí tenemos que la amplificación viene dada por el cromosano A2, la modificación del salso intracitoplasmático y la contracción de los cromocitos. Se da la agregación plaquetaria y finalmente se va consolidando el coágulo. Aquí tienen ustedes adherencia plaquetaria, cambia de forma y finalmente los puentes son de qué? De fibrinógeno. Y por aquí abajo tenemos adherencia plaquetaria y agregación plaquetaria. Este paso es el que se bloquea, doctor. Entonces, el que tome antiagregante sangra sin medida, no sangra casi. No sangra. Si tomas aspirina, te hincas con una aguja o te cortas un poco y sangra lo necesario. ¿Por qué? Porque la necesidad de plaquetas de ahí es básica. Vas a coagular. Ahora, si vamos a operar, te van a ver como un pollo. Pero en general, estos son los fármacos que vamos a estudiar: anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios y trombolíticos. A ver, ¿cuántos serán de utilidad los trombolíticos, doctor? Infarto agudo de miocardio, trombosis venosa profunda, trombosis pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos los trombolíticos serán básicamente en infarto agudo de miocardio. Y ahí ¿cuáles son? Antiagregantes y anticoagulantes. Entonces, los antiagregantes plaquetarios, para hablar de ellos directamente, bloquean el ácido araquidónico, inhiben la fosfodiesterasa, son inhibidores del ADP o inhiben la glicoproteína 2B3A. Los nuevos ADP inhibidores son para su integrador. A ver, entonces, atendiendo a eso, ahí tienen ustedes los mecanismos de acción más importantes y todos los antiagregantes plaquetarios que tenemos en el mercado, ¿no? Tenemos a los inhibidores de la COX, el ASPIN y el trifosal, tenemos algunos agonistas antagonistas del ADP, tenemos también inhibidores del GLP2B3A, que es una proteína que se usa básicamente en procedimientos invasivos de las arterias coronarias. Tienen una figura en su clase que ya han copiado hace tiempo, un poco menos complicada, a ver si la complicamos más. ¿Quién actúa en el ADP? Clorpirina, clopidogrel, cangrelor, picagrelor, kevinogrel. ¿Quién actúa en la vía de la COX, donde está la aspirina? Aspirina y triflusal, teniendo adicionalmente el triflusal un mecanismo de acción que inhibe la fosfodiesterasa. ¿De acuerdo? En la aerolina, ¿quién actúa? El dipridamol, que ya no se emplea como antiagregante plaquetario. ¿Quién activa o actúa en los 2B3A? Axizimab y clopidogrel, los más conocidos, acompañados del antiviral y el fluticasone. Entonces, otro mecanismo de acción, el terutrovan, que básicamente bloquea receptores unidos a la proteína G, y también el borapaxal y artopaxal, que bloquean la promina. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos mecanismos múltiples. Pero ¿cuáles son los antiagregantes más útiles? En los pequeños mayores, aquí nuevamente todo aquello que estamos comentando en otro tipo de esquema. Interfiere el ácido araquidónico, el ácido salicílico y el trifosal, modulan los mecanismos de acción del GNP y AMP, lipidamol y cilostasol, interfieren con la glicoproteína 2B3A, que vieron ustedes que era esta proteína que une las plaquetas cuando se agregan.
Tenemos antagonistas del ADP, piclopidina, que no se emplea, clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, que sí se emplea, y bloqueantes del 2B3A, axizumab y dioteban, los más importantes. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben, los mecanismos de acción son lo más importante, pregunta de examen teórico obligada. Ahora, ¿cuál será el más útil de todos ellos y el más barato? ¿Cuál será el más útil de todo lo que hemos comentado? El más barato. Tienes la aspirina, tienes la aspirina. Muy bien, pero notar de que la aspirina, ¿cuál es la dosis de agregación? En el peruano es 80 a 125 miligramos. Si van a Estados Unidos, van a comprarse una de 325 miligramos. En el Perú, en teoría, eso se ha sostenido, 100 miligramos es suficiente para la agregación vertical. ¿De acuerdo? Tenemos el nivel de la fosfodiesterasa y todo lo que ya hemos comentado. Mecanismo de acción tenemos para todos los grupos. El ácido salicílico de la aspirina, la dosis utilizada es esta de acá. Pero ojo, hay personas que responden poco a la dosis de 100 miligramos, entonces tenemos que subir a 325. Si es nacional, 100 miligramos. Si es importado, 325. ¿De acuerdo? El efecto es rápido, bloquea la citocigenasa, ustedes ya conocen, y bloquea la producción de interleucano 2, o sea, bloquea la activación plaquetaria y la agregación posterior. ¿De acuerdo? Generalmente sabemos cuando este paciente está con agregación plaquetaria que empieza con infecciones digestivas. Se supone, ¿y qué puedo hacer? ¿Me cambio de desintegrante, me subo o le puedo agregar otro tipo de integrante? ¿Podemos usar todas las agregaciones plaquetarias? Es muy negativo. Sí podemos, que tengan diferentes mecanismos de acción. La combinación más, no sé cuál es acá en los calores ahora, se llaman así, aspiclopidogrel y aspirina. Tienen mecanismos diferentes, se complementan bien, de modo que, obvio, esa segregación no es para cualquier paciente, no es un paciente impactado, que tenga una necesidad y requiere vigilancia, obviamente. ¿Con qué tiempo vigilamos la aspirina? Con ninguno. No hay cómo vigilarlo. Si tomamos a ese paciente que toma aspirina, un conteo de plaquetas, estará normal. Con ninguno. Porque ¿será la cantidad de plaquetas igual o menor? Será igual. El problema es que no funciona. El número plaquetario no cambia. El problema es que no se atiende. No se vaya a equivocar. Toma aspirina, saca plaquetas normales, que lo peguen, saca como un chico. Está inactivado. Muy bien. Este es otro muy interesante. El glifosat inhibe también la COX. Inhibe además otro mecanismo, es mixto, la fosfodiesterasa plaquetaria. ¿Qué es la fosfodiesterasa, doctora? Mire, el AMP cíclico es el efector de varias reacciones corporales. ¿Quién lo metaboliza y lo mata? La fosfodiesterasa. Si la inhibimos, el AMP cíclico permanece más tiempo y nos da antiagregación plaquetaria. Otro mecanismo de acción de este glifosato tiene ligera implicancia vasodilatadora, incrementa la liberación del óxido nítrico por los neutrófilos, entonces es habitual, la tiene. Esto de acá ya no se emplea ni comentarlo, es el pensantil o el se emplea 100 miligramos cada 6 horas, no antes. Con el tiempo se dieron cuenta de que no tenía una dosis adecuada, de modo que no era seguro. Inhibe la fosfodiesterasa. No, por separado. Inhibe la fosfodiesterasa impidiendo el paso del AMP cíclico a AMP, de manera que disminuye el calcio, provocando inhibición de la función plaquetaria. ¿Y para qué
importante el calcio, señorita usted, ¿de acuerdo? Para la contracción plaquetaria, ¿cierto? Entonces, si no hay en la miosina plaquetaria calcio, esta se mantiene completamente clara. Seguimos. Ahí tenemos, el silostazol, llamado también digital, que es vasodilatador y bien reacción plaquetaria por acumulación de AMP cíclico. Tiene un efecto inotrópico y hipotrópico positivo, pero muy débil realmente. Y también tiene un efecto hipolipemiante débil también. Nos supone que va a suplantar a las estatinas en el manejo de epidemias. Muy bueno, actúa más lentamente que el glifosal y la aspirina. Bloqueo de receptores de ADP. Les comenté de estos receptores de acá, ¿no es cierto? El P2Y12 y el P2Y1 en la diapositiva previa. Estos receptores, cuando se activan, son aquellos que permiten que la agregación plaquetaria funcione. Aquí tenemos dos mecanismos de acción. Y Cangrelor y Elogret bloquean directamente la adherencia de ADP con los receptores PY12 y la titlopirina, clopidogrel y prasugrel actúan a través de este C3A4 y finalmente bloquean el metabolito activo que genera este tipo de interacción. Entonces, por mecanismo directo, el de arriba y el indirecto los de abajo, bloquean receptores de ADP. Este receptor de ADP, cuando se activa el complejo 2B3A. Y el 2B3A le sirve para formar los puentes entre plaquetas y la agregación sea exitosa. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes lo que tenemos: clopidogrel, prasugrel y cangrelor y glucerol. Tiene conversión metabólica, estos dos sí, los de acá no. Tiene efecto reversible, los de acá sí, los de acá no. Ojo, porque el clopidogrel se dan por vía oral, cangrelor y glucerol por vía intravenosa. Vida media y duración de la acción en cuanto es 1 hora, cangrelor intravenoso. Un día, 5 a 10 días el clopidogrel. Sin embargo, es menos nocivo que la aspirina. Ciclopidina ya no se emplea igual que el dipidamol, tenía múltiples efectos colaterales, sobre todo originaba neutropenia severa, anemia aplásica, hipercolesterolemia, púrpura, diarrea, rash cutáneo. Realmente se llamaba Ticlit, 100 miligramos cada 12 horas. Nació como alternativa al dipidamol, que igualmente fue superado por este famoso de acá. En este grupo el clopidogrel tiene una buena cantidad de tiempo en el mercado, y digamos que nos hemos estancado en la aspirina y el clopidogrel de inicio. Si quieren algún antiagregante plaquetario para empezar la agregación, cualquiera de los dos va muy bien, ¿de acuerdo? No se vayan por inhibe selectivamente el ADP en su receptor, activación suficiente del complejo 2B3A, de modo que bloquea en 2 etapas la activación y agregación plaquetaria. Modifica de manera irreversible el receptor y obviamente que la plaqueta vuelva a lo normal depende de que se le ponga. Es un profármaco, se activa a su paso por el C3A4. ¿Se acuerdan que lo vimos acá? Ahí está. Acá está bien. Es un profármaco que se activa luego de pasar por la primera fase del metabolismo hepático. A ver, dosis 75 miligramos en el primer día produce una inhibición plaquetaria que es máxima al tercer día, más o menos, ¿de acuerdo? En los 5 días siguientes de la suspensión, podría volver a su valor normal en el tiempo de sangría y agregación. No se hacen normalmente tiempos de agregación. Se sabe que la plaqueta no funciona. La aspirina se suspende a los 7 días, ese día ya es arcaica. Si mi compadre acá tiene hipertensión y tiene coronario y bloqueo de la vesícula, suspendo 3 o más. Con 3 días de suspensión tengo 50% de plaquetas hábiles, lo operan de manera impecable y de inicio aspirina. ¿Por qué? Porque la cirugía se me falta al mismo punto, porque no lo he agregado de modo bajo. Es una anestesia, no. Clopidogrel, rash, hemorragia digestiva, diarrea, dolor abdominal, se da como sin alimentos todos los días a la misma hora. No administrar con inhibidor de bomba de protones. Creo que la parte de gasto lo van a hacer como vector. No recuerdo. Pero esta tiene que hacer esquemas de manejo de
Helicobacter pylori. Eso se va a hacer en la práctica. Y no colocar un inhibidor de la bomba simple sangre. Plasugren es similar al clopidogrel de inicio muy rápido, ¿de acuerdo? Y tiene una menor variabilidad que el clopidogrel, también es un fármaco, lo probamos de ver. Y se usa básicamente en estas indicaciones cardiopatía isquémica inestable, infarto agudo de miocardio, solo o en combinación con el ácido salicílico. Primera alternativa de asociación, aspirina, clopidogrel. La segunda es esta, aspirina con plasugren. Muy buenos los dos. Lo malo es el costo, ¿de acuerdo? Ahora es clopidogrel básico, pero por otro lado. Ticagrelor es otro muy eficaz, miren, actúa rápidamente. En algunos protocolos lo colocan como la alternativa a la aspirina. ¿Qué pasa si el paciente tiene alergia a la aspirina? ¿Qué le damos? Le damos, podemos dar el ticagrelor, actúa rápidamente en 5 minutos, pero recuerden que la aspirina actúa todavía más rápido. En menos de 30 minutos ya está que actúa. Si llega un paciente también por emergencia, con sospecha de infarto agudo del miocardio, antes de hacerle más preguntas, le dimos un gramo de aspirina molido por la boca y fue por los dientes celulares. En 30 minutos ya tiene esa actividad y limita el tamaño del infarto. Por ahí le sigue este de acá, por ahí le sigue en rapidez de actividad. Los dos diarios lo hace poco práctico para el uso, pero es muy útil para poder emplearlo en una emergencia. No se ve nada de corto. Bueno, acá tenemos el clopidogrel, no, tenemos el axizimab y el metiloprevir, que son fármacos que se emplean básicamente para hacer procedimientos en lo que es cateterismo cardíaco de las coronarias. Se coloca eso para evitar que haya un infarto o haya una isquemia que limita procedimientos. Miren los agregantes, ya vieron ustedes que aspirina y glifosat agravan muchas o pueden provocarlas. El lipidiamol ya no se emplea igual que la triclopilina. El tilostasol, dependiendo de la dosis, puede que origine inclusive angina de pecho por infarto agudo de miocardio. El clopidogrel, si se dan cuenta, junto con el ticagrelor, tienen los efectos colaterales un poco más suaves. Al lado de este, finalmente son los que mejor se portan con los dos, esto de acá, los dos anteriormente. Indicaciones, ya hemos comentado de que en riesgo alto tenemos aspirina en caso de alergia, clopidogrel, y en caso de un paciente que esté haciendo un evento agudo, pues ya vimos los dos. No pasa nada. Doctor, ¿se incrementa el riesgo de hemorragia? Realmente no. Entonces, no hay un incremento de hemorragia, se da obviamente bajo vigilancia. Los pacientes, los integrantes plaquetarios, hay muchas discusiones que ya se deben emplear en todos los pacientes diabéticos. ¿De acuerdo? Pero en el paciente coronario, en el paciente hipertenso crónico, se debe colocar una dosis cuando tu perfil lipídico esté diciendo de que estás con el colesterol en. Entonces ahí sí vale colocar esto, pero por si acaso, que tomes tu lipidiana, tu proteína, no te asegura el proteína. Por lo menos baja el riesgo y puede limitar el tamaño, ¿de acuerdo? Los agentes orales no están indicados en la prevención de accidentes cerebrovascular, a pesar de que hay evidencia de que se han indicado en algunas ciencias. ¿De acuerdo? Ahí tienen los nombres. Letal, hablamos de la Grenose, este se llamaba realmente Bexantin, el Tirofiban, el Axizimab, el Plasugren, Clavis, está acá, porque lo pueden encontrar como Clavis. Ahora, si estos son los antiagregantes, ¿cómo se llaman los anticoagulantes? Los anticoagulantes actúan de dos formas. Si ya se formó el factor de coagulación, agarra una proteína, lo engloba y lo saca de circulación. ¿Cómo se llama la proteína? Angiotenina 3. Lo agarra así y se lo toma. Y la heparina sódica en 3 minutos se repone el paciente todo. De manera que, si le coloco un caso clínico de una trombosis pulmonar, el tratamiento es heparina no fraccionada, heparina sódica no fraccionada. Esa es la indicación. No vayan a colocarle una fraccionada que generalmente toma su tiempo en hacer esto. ¿De acuerdo?
Con anticoagulantes endovenosos parenterales para las emergencias y para el mantenimiento de pacientes en peligro operatorio, y los anticoagulantes orales para la prevención de recurrencias. Eso es la heparina y sus formas especiales. ¿Qué hacen los orales? Los orales básicamente bloquean la síntesis de factores de coagulación adecuados. Actúan sobre todo en la vitamina K. Bloquean la vitamina K y la vitamina K actúa en una carboxilación de uno de los factores que toda la cascada realmente se vuelve inmune. El problema es en qué tiempo actúa. Ahí tienen ustedes los nombres. Los lipomarínicos usamos este hace mucho tiempo, hasta los días, se llama warfarina, inhibidor metabólico, no se olviden. Tenemos acenocumarol y cumarol. También tenemos estas indalionas que no se emplean realmente en la clínica actualmente. Y también tenemos, ahora sí, vamos a ver lo que ustedes dicen. ¿Con qué tiempo medimos la heparina no fraccionada? Fisiología pura, dura e misericordia. Yo te coloco heparina y quiero medir si ha hecho efecto. ¿Con qué la mido? Ahí sí hay que medir. ¿Cuál? Tiempo parcial de tromboplastina activada para la heparina. Y para la warfarina, el tiempo de protrombina. Tienen que saber los valores, obviamente. Nuevamente, fisiología. Señorita, cuando lo sacan un valor. ¿Tiempo de protrombina cuánto vale? 12 a 14 segundos. Y el TTPA, dependiendo del laboratorio, vale de 29 a 42 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen, miren, heparina actúa en los dos factores. ¿De acuerdo? Pero la de bajo peso molecular que está aquí arriba actúa sobre todo en el de acá. Esta heparina sódica no fraccionada, como actúa en los dos, es demasiado hemorragípara. Y esa de bajo peso molecular, como actúa solo acá, es básicamente anticoagulante. Por eso, para controlar la heparina no fraccionada, usamos efectivamente el TTPA. Y las fraccionadas, ¿qué usamos para controlarlas? Nada. No cambian los hijos de manera muy apreciada. ¿De acuerdo? Seguimos, acá tenemos. Seguimos. ¿Qué pasa con la heparina? Lo que la heparina hace cuando se toda la cascada de población, cómo se activa y cómo finalmente se produce la protrombina y se llega a proteína. ¿Qué hace la heparina? La heparina lo que hace es hacer que ¿se acuerdan de la antitrombina 3? La antitrombina 3, el primer anticoagulante que tenemos, normalmente funciona así. Bloquea algunos controles con un corazoncito o no. Promete. La heparina hace que la antitrombina 3, que generalmente toma factores de coagulación, a una reacción equivalente a 1, la multiplica por 100. Quiere decir, baja factores de coagulación ya formados y te deja sin nada. Te deja bien. Se almacenan en los últimos mastocitos, es un poco por sacar las 18.000, algunos dicen hasta 18.000 tanto, compuesta por estas unidades de glucosamina sulfatada y ácido glucurónico. Carga negativa, que es una de sus sustancias básicas, que es su antídoto, la protamina, y su residuo de sulfato da un poder coagulante muy bueno, de hecho. Es rapidísimo. La no fraccionada o sódica. Se cree que la no fraccionada cálcica se da por vía subcutánea y la sódica se da por vía endovenosa. ¿De acuerdo? Tenemos las de bajo peso molecular, que estos compuestos que habíamos comentado en la de boteo, que se dan generalmente como los periodos de anticuerpos. Esto hace la heparina mecanismo de acción, acelera la formación de complejos de heparina 3 y los factores 2, 9, 10, 11 y 12. ¿De acuerdo? Del 9 al 12 y el 12. Entonces la antitrombina se come todo esto y nos deja sin cascada de coagulación. Sobre todo se come el 10. Y no hay manera de que eso se pueda revertir. ¿De acuerdo?
Alostéricamente no modifica la hemoglobina 3, simplemente acelera esta reacción que normalmente se da a velocidad de 1 o 2, la multiplica por 100. Entonces, con una paciente heparina no sódica y en 3 minutos está completamente anticoagulado. Su tiempo de su TPA estaba en 39, por ahí más o menos, sube a 115, 5, como nada. Es para emergencia, ¿de acuerdo? La heparina no fraccionada se une a la trombina por fuerzas electrostáticas dependientes del tamaño de la proteína. Hablando de la molécula, mire, la no fraccionada, ¿qué hace? Agarra la trombina 3 y como tiene esta molécula tan grande en términos de longitud, ordena de equilibrio la trombina, aquí perdemos porque este le da el poder hemorrajíparo y también llega el factor 10. En cambio, la de bajo peso molecular solo ligan el factor 10 y casi nada en la trombina. Por eso se llaman antitrombóticas y aquí realmente anticoagulantes, ¿no? Estancada por las heparinas de bajo peso molecular no es realmente ninguna. Tanto que la colocaban en el COVID, ¿no? La gente se colocaba por si acaso, ¿no? En los heparinas, ¿no? Con la familia, ¿no? Pasamos por esta familia con las de bajo peso molecular igualmente no modifican la unión de la actividad con el factor 10, sin embargo no se unen a la actividad. Tienen pesos muy pequeños, pues se va fraccionada de 6.000 a 8.000, tienen un peso adecuado para que puedan bloquear únicamente el factor 10 y muy poquito el factor 2. Miren, en la heparina no fraccionada se bloquean los dos de manera igual, tanto el factor 2 como el factor 10. En cambio, en la de bajo peso molecular se bloquea más el factor 10 en relación de 4 a 1 y eso hace que esta sea más efectiva, ¿de acuerdo? No inhiben la trombina y pueden actuar en la hemostasia fisiológica. Esa es la razón por la cual la de bajo peso molecular se usa como enlace y para emergencia se puede usar básicamente la enoxaparina, una gran velocidad que las heparinas de bajo peso molecular no conocen. ¿Okay? Seguimos. En general, si ustedes quieren usar algo rápido, la heparina. Doctor, me pasé de heparina, le pongo proteína y bloqueo. En cambio, ustedes le colocan una de bajo peso molecular, ¿qué tienen que hacer? Esperar que pase el efecto. ¿Qué más hace la heparina? Tiene acción lipolítica y libera la proteína y pasa y actúa también en los triglicéridos a nivel hepático. Esto es lo malo de la heparina. ¿Qué hace la heparina? Origina trombocitopenia relativa. ¿Por qué relativa? Las plaquetas están aquí, ¿no es cierto? Circulando de manera ordenada en la sangre y haciendo coagulación. ¿Qué pasa cuando le dan heparina a un paciente en esto de acá? Que las plaquetas, entre comillas, se peguen al vaso. Tomas una muestra de plaquetas y están bajas, no están bajas, sino que no están circulando esa herencia que ha sido modificada por la heparina. Se llama trombocitopenia inducida por heparina, el efecto más del TDD, ¿no? Y también actúan sobre la fibrosis. La vía endovenosa da una actividad de 6 horas, la vía subcutánea el efecto máximo a las 3 horas y dura hasta 2 horas según la dosis administrada. Se eliminan rápidamente por células endoteliales y macrófagos y de forma lenta por aclaramiento renal, no pasa en la placenta. La respuesta a heparina de mi amiga Ireli, la de mi amigo Pauca y la amigo Torres es diferente. De manera que podemos responder de manera errática a todos a la heparina. No hay una dosis establecida para cada uno de nosotros. Son dosis básicamente estándar que pueden o no funcionar. Entonces, no va por vía oral, la vía parenteral es para la sódica, sobre todo endovenosa, y la táxica subcutánea, se unen proteínas rápidamente bajan en el plasma. Sin embargo, la de bajo peso molecular tiene una mejor biodisponibilidad, una mejor actuación por vía subcutánea, eliminación más lenta y la clave, vida media más prolongada.
se puede colocar incluso cada 24 horas. La de bajo peso molecular, si se resultó también todo está agonizando. Efectos indeseables: hemorragia, trombocitopenia, osteoporosis, necrosis dérmica cuando es subcutánea, y también que inhibe la producción de aldosterona, lo cual le da cierto poder, entre comillas, antioxidante, ¿no? ¿Qué hace la aldosterona? Tiene sodio y agua, un túbulo contaminado pixal. Supongo que lo han revisado en su clase de multiplinético. Perfecto. Así, ¿no? Prevención de qué? No sé, ustedes dicen que eso es suficiente. Por eso, ¿qué le puse hoy día como emoticón? ¿Nivel energético? Y le puse un emoticón ahí que les cuente cuál es. Prevención de trombosis venosa profunda, tratamiento de trombosis venosa no quirúrgica, prevención de tromboembolismo pulmonar, tratamiento de infarto. En algunos infartos va muy bien la anticoagulación y la serie de coagulación. Ahí tienen algunas diferencias importantes. Miren el peso molecular. La unión a proteínas es más alta en heparina, esto es farmacocinética. Ya hablamos de la anti-A y anti-10 y anti-2, es mayor aquí en las de bajo peso molecular. La biodisponibilidad es muy superior de la de bajo peso molecular, pero tienen su lugar. Son muy buenas para el control semiagudo o subagudo, pero para el agudo tienen que por algo más seguro. Y acá deberíamos empezar con el anti-10, que no tenemos en los laboratorios normalmente, de manera que no se monitoriza. Se observa básicamente que haya algún efecto colateral. Ahí tenemos cómo se da la heparina endovenosa, subcutánea y la de bajo peso molecular, miren, dura de 12 horas e incluso las dosis profilácticas duran hasta 24 horas. ¿Y cuál usamos nosotros? Aquí tenemos ya un resumen de la clase como quien termina. Anticoagulantes. Anticoagulantes que dijimos debían bloquear el factor 10 y el factor 2, ¿de acuerdo? Entonces, el más conocido, ¿cuál era por vía oral? La warfarina. La warfarina, ¿qué hacía? Antagonizaba la vitamina K. ¿Qué hacía? En la vitamina K formaba una que no era activa, que no servía, una cochinada, y formaba factores de coagulación deficientes. Estos de acá no activaban nada. Entonces, específicamente, bloqueaban la gamma carboxilación de varios residuos de glutamato en trombina y los factores mencionados. O sea, estos de acá salían, como muchos de los otros, defectuosos y no originaban la cascada de coagulación. Este bloqueo de moléculas incompletas o inactivas no tenía la calidad necesaria y sobre todo no enlazaban el calcio, y sin calcio no había ningún tipo de coagulación. Entonces, ahí estaba la warfarina. La vitamina K en la forma epóxido, para que pase a la forma hidroquinona, actúa acá una reductasa. Aquí actúa la warfarina, este paso no se daba y quedábamos con una vitamina parcialmente oxidada que no servía para la de coagulación adecuada. Ahora, ¿en qué tiempo actúa la warfarina? En 4 a 5 días. Doctor, ¿y en qué tiempo hacemos? Tenemos anticoagulantes, pregunta de examen. Y tipo de anticoagulación acá en el mismo. Bravo. Y tipo de anticoagulación como warfarina, doctor, pero aguanta, en 5 días todavía. Pero tenemos que estar terminando. ¿Qué le damos? De bajo peso molecular, muy bien, le metemos de bajo peso molecular 3 días y al cuarto día le hago un control de tiempo de protrombina y me doy cuenta que ya está actuando. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque los factores de coagulación, miren cuándo se acaban. Se acaban al cuarto día. Recuerden que si bien es cierto, vamos a bloquear factores para que se formen, hay ya formados. Y esos ya formados, recién al cuarto o quinto día están bajando su nivel. Y le doy en este tiempo perfecta respuesta en heparina de bajo peso molecular subcutánea. Ahí tenemos que entonces, igual que la heparina, la dosis inicial de warfarina es anecdótica. Podemos dar dosis bajas, dosis altas, e ir viendo el INR deseado. ¿Qué es INR? ¿Cuánto era el tiempo de protrombina? De 12 a 14. ¿Qué es el INR? Si yo le doy warfarina, el tiempo va a subir, ¿no es cierto? Va a subir bastante el tiempo de warfarina. El INR es
esto de acá. Tiempo de protrombina del paciente y el tiempo de protrombina que tenemos en la prueba. En la cajita de la prueba de protrombina tiene un tiempo estándar. Generalmente 14 segundos o 3 minutos. 14. Esto lo conocemos, ¿eh? Está ahí. Le tomo el tiempo al paciente. Si tiene este paciente 42 segundos, ¿cuánto es el INR? 48 y 14, ¿cierto? ¿Sí? Si tiene 28, ¿en cuánto debo mantener la pregunta del examen el INR para que haya una buena anticoagulación? ¿En cuánto? En 2.5 para arriba, 2.5 para abajo, riesgo de colitis. Estamos hablando, ojo, de warfarina. Muy bien, entonces seguimos. Y si tenemos dosis altas de warfarina, amigo conseja, oye, tomó warfarina en paciente, ¿y ahora qué le damos para que tenga otra población? Ha tomado warfarina, sabes que ha bloqueado la vitamina K. Y coloco warfarina porque se sigue usando. Pero te viene un paciente para operarse, la gente dice que no aguanta, toma warfarina, entonces lo prepara, toma paciente. ¿Y qué le coloco? ¿Qué le falta a este paciente? Vitamina K. O también, ¿qué le puedo colocar? ¿Dónde tengo factores de coagulación así fresquitos? En el plasma fresco congelado. Le coloco plasma fresco congelado o le coloco vitamina K. Quiere decir, le doy una vitamina para que forme elementos buenos, una buena vitamina K, o en todo caso le doy plasma que están los factores ya formados. A elegir, hay gente que elegir el plasma, hay gente que elegir la vitamina K. En lo personal como anestesiólogo, en el plasma, el más fisiológico. Lo malo es que vienen las infecciones y todo eso. Y la vitamina K, más de una vez se dice que origina refinaxis. ¿Se acuerdan su preguntita de vitaminas? Ahí está, la vitamina K es una de las que tiene más refinaxis. En fin, factores que incluyen ingesta de adopción de la vitamina K, tratamiento metabólico de antisolales, sobre todo los que son inductores metabólicos, tratamiento de las proteínas de la coagulación, vitamina K dependientes y enfermedades, sobre todo hepáticas. Puede que se potencie el efecto anticoagulante si estamos tomando encima algo que está que lo y factores genéticos. Digo que la dosis es variable, no hay una dosis exacta, una empieza con dosis bajas y luego con altas. Esta es la warfarina, rápidamente se absorbe, los alimentos no son un problema, se une muy bien con la albúmina, no penetra en el LCR, se metaboliza por oxidación de función mixta, pasa a la placenta y la leche materna sin problemas, por si acaso, ningún para este tipo de cosas. La vitamina también la vitamina K o el plasma. Solo vitamina K. Buena pregunta porque no se confunden. Hemos hablado de heparina sódica, protamina, y hablamos de warfarina, vitamina K o plasma, porque son mecanismos de acción diferentes, no son similares. Ahí están las indicaciones, todo es para manejo preventivo y profiláctico. FA no valvular, valvulopatía ventral, prótesis mecánicas epilógicas. Bueno, y entonces, contraindicaciones, que el paciente haya sangrado recientemente, sobre todo en el tracto digestivo, que tenga una hipertensión no controlada, o tenga una hemorragia intestinal reciente, hay que cambiar de estrategia, o tenga un aneurisma celular. Esto que parece un cuento de la cripta, lo van a ver, hay pacientes, lo de uno no aguanta, tiene un aneurisma, tiene un hígado mal, tiene un corazón afectado, ya te cambia, eso se llama aneurisma. No, se llama realidad, así mismo. Ahí tienen ustedes últimas. ¿Cuándo es que se alteran los tiempos? El tiempo de protrombina se altera básicamente con los orales. No se altera casi nada con la heparina, por favor. El TTPA se altera con los endovenosos, sobre todo heparina no fraccionada. No se altera nada con los anticoagulantes. El efecto máximo es minutos. La supresión del efecto de 4 a 6 horas.
la de bajo peso molecular en 12 horas, los anticoagulantes orales antiguos en 6 días, 5 o 6 días, los AINES, miren, en unos 3 días, ¿se dan cuenta? Eran antiagregantes reversibles. La aspirina es antiagregante irreversible. A ver, ¿tengo otras dudas, murmuraciones, maleta? A ver, todo. Pero ¿qué pasa que toma aspirina? ¿Necesita operar por la presidencia? Plaquetas, muy bien. Ese paquete tiene plaquetas normales, pero si lo quiero operar ahorita que tomaba aspirina y tiene más de 48 horas y ya no me da tiempo de operar, le coloco 10 una unidad de plaquetas por 10 kilos de peso. 60 kilos, 10 unidades de plaquetas en 40 minutos, porque se pasa rápido, sale, caballero, no pasa nada. Pero eso es conocer fisiología, básicamente, no farmacología, es fisiología. Si yo sé que no tengo plaquetas activas, ahora, hablamos de la fibrinolisis, ¿recuerdan? ¿Qué es la fibrinolisis? La agregación, y acá va un comentario para la amiga Barbosa, para que revise un poquito su literatura. Cuando un trombo se forma de manera exagerada, ¿qué hace la fibrinolisis? El trombo que era ácido, ¿cierto? Todo desordenado, ¿qué hace? Lo ordena, ¿cierto? Te deja el vaso como nuevo, ¿ok? En alguna condición yo creí que eso no suceda. En algún espacio de mi cabeza, creí que ese coágulo se quede un rato, aguanta un rato chulo, estoy en problemas. ¿En qué paciente buscaré que eso no se mueva? Es que en el paciente no, ¿sabe? Al contrario. En el paciente politraumatizado. En el politraumatizado yo uso esto y me ayuda bastante con la comprensión del hemorragia. Doctora Barbosa, el estudio para su examen, el estudio CRASH 1 y CRASH 2. Ahí se usa el ácido epsilón gamma aminocaproico y el ácido aminocaproico. ¿Cómo se llama? Este fármaco de acá tiene varios nombres, pero vamos a ver. El ácido epsilón aminocaproico es el que trata de contener esto, y esto se ha usado en traumatismo encefalocraniano y en el traumatizado que ha ido muy bien. O sea que el sangrado se ha contenido. Están estudios que están en internet, busquen en ricondelbajo.com. O sea, están en todos lados. Estos fármacos son muy buenos. De hecho, los usamos en cirugías de otorrinos, usamos esto de acá. Sobre todo en urología. ¿Por qué en urología? Porque la próstata libera fibrinolicinas que el paciente sangra a través del sangre. Le colocamos el ácido aminocaproico y generalmente esto funciona muy bien. ¿De acuerdo? Ahí está. El ácido aminocaproico o el tranexámico. El tranexámico es el que está con este estudio de acá. Se llama transamin, ¿de acuerdo? Y tiene usos muy... En cirugía se nos presentó la virgencita. Si el paciente está sangrando mucho, le colocamos ese medicamento. Si tiene estas condiciones, el paciente a los 15 minutos su sangrado baja por una idea muy evidente, ¿no? Ácido tranexámico. Usamos el Decagramin, y el Decagramin es muy caro y finalmente ya no ha originado mucha reacción alérgica, le eliminamos el Transamin, por favor. Ahí está la doctora para empezar sus evidencias del examen. A ver, seguimos. Como ven que es un problema este de los anticoagulantes orales, ahí tenemos anticoagulantes orales, eliminamos. Tenemos aquí Rivaroxaban, Aflixaban y Darexaban. ¿Qué son estos fármacos? Solo inhiben el factor 10. Tendremos el Simeligatran y el Danibatran inhiben solo la trombina. Volvemos nuevamente, ¿no? El factor 10 y el factor 2. La clave de todas las anticoagulantes, ¿de acuerdo? Estos dos factores son muy importantes. Acá tenemos los agregantes plaquetarios, porque la cascada de coagulación se interrumpe sin mayores eventos fisiológicos, de manera muy fisiológica, muy noble, ¿de acuerdo? ¿Tienen las diferencias? Warfarina versus ellos. ¿Tienen al menos un efecto antitrombótico? Sí.
Menor riesgo de hemorragia intracraneal, sí. Menos efectos secundarios, sí. Empleado por vía oral, sí. Pocas interacciones, ventana terapéutica muy amplia, rango terapéutico. Anticoagulación predecible, sin necesidad de monitoreo, sí. Aceptación a largo plazo, mejor. Lo malo que te cuestan 50 veces más que el anticoagulante. Mejor. Yo tengo dos pacientes que toman rivaroxaban y van maravillosamente bien, pero se gastan medio sueldo cada uno. Ahí tienen ustedes, actúan en la etapa previa de la coagulación, miden 10A, o miden el factor de parte del complejo proteominal 10A y 5A, de acuerdo, asociado a trombina. No requieren monitoreo, se dan a dosis fijas y tienen sobre todo, ¿qué hablamos de? ¿Recuerdan de la heparina y de la warfarina? Que realmente no sabemos lo que va a pasar con ellos, ¿no? En general. Ellos no, si tienen una respuesta fija, una respuesta mucho más predecible que los fármacos activos. Ahí tienen al rivaroxaban, uno de los de mayor experiencia, gran biodisponibilidad, rápido inicio de acción, nivel plasmático de 4 a 2 horas, el tiempo de vida media varía de acuerdo a la función renal, promediando que es mayor su eliminación que con alimentos mayores. El clínex de corte de todo fármaco, y lo van a ver en la psicoterapia, es 50 mililitros por minuto. Menos de eso ya hay que empezar a racionar de modo diferente. Se elimina por vía renal y puede que tenga interacción con varios fármacos, entre los azoles, fármacos antimicóticos, y los inhibidores de proteasa, como el saquinavir, el loperamid, que podrían originar un incremento de movimiento. Tenemos también el apixaban, una menor biodisponibilidad, si se dan cuenta, un tiempo de vida media algo mayor, ¿de acuerdo? Metabolismo hepático, presión fecal, interacción mínima con drogas, muy noble este fármaco, igual que el anterior. Igual que el edoxaban, que tiene en general un menor y una proteína, de manera que tiene una mayor fracción libre. A pesar de ello, su tiempo de actividad se mantiene más o menos en 10 a 14. Se da una vez al día o hasta 2 más, ¿de acuerdo? Tenemos los inhibidores de trombina, daxibatlán, antagoniza la trombina, inhibiendo su oxidación soluble como la insulina. Este daxibatlán está contraindicado en el envase de la lactancia, ¿de acuerdo? Tiene una biodisponibilidad muy pequeña y sin embargo su inicio de acción sigue siendo intermedio, ¿de acuerdo? Dura bastante y si el paciente tiene una detonación menor de 30, dura generalmente más de 24 horas en su tiempo de inhibición. Ahí tenemos las últimas diapositivas para que no sigan utilizando. Ahí tenemos bien los nuevos anticoagulantes, al lado con la warfarina, interacciones múltiples, daxibatlán muy pocas, eliminación renal, la mayoría no hacen este nivel. Antídotos tienen en desarrollo, o sea, no hay antídotos para hacerlo de acá, ¿de acuerdo? Con medir el efecto, la vida media en horas, la dosis variable con el monitoreo, y acá miren la dosis fija, en esto que hemos comentado, como el edoxaban. Ahí tienen la biodisponibilidad de cada uno de ellos, un resumen de la diapositiva anterior, que tienen los nombres. Heparina no fraccionada, lo de NOx, warfarina se llama omidina. Tenemos los fármacos, este Xarelto es el más, digamos, el que más se emplea de los nuevos acá en el Perú. Y también tenemos edoxaban. Son dos fármacos muy buenos. Ok, eso tienen hasta ahora, y lo que no van a tener esta clase porque van a leer el libro. Hemos quedado que van a leer el libro, ¿cierto? ¿Está bien? Porque van a leer su libro, no el PowerPoint, ¿cierto?